Bienvenidos a la 8ª semana haciendo el curso de Julia Cameron, del camino del artista, para rehabilitar nuestra creatividad. Esta semana vamos a recuperar una sensación de fortaleza. Esta semana Julia nos habla de la supervivencia, de que todos los artistas deben aprender a sobrevivir a la pérdida. Pérdida de esperanza, pérdida de orgullo, de dinero, de fe en uno mismo. Y es que para atravesar el dolor y poder dejarlo atrás, pues debemos reconocerlo y compartirlo. Si estas pérdidas no las reconocemos o no las compartimos, que suele ser lo que suele pasar, pues se convierten en cicatrices que bloquean nuestro crecimiento creativo. La decepción que se queda sin ser lamentada se convierte en una barrera que nos separa de sueños futuros. Creo que estamos casi todos de acuerdo en que la forma más dañina a una pérdida artística creo que es la crítica. Recuerdo cuando dirigí mi primer cortometraje de ficción, que nunca quedé orgullosa del todo, no terminó de quedar como yo tenía en mi cabeza. Y es un corto que ganó algún que otro premio, gustó a la escuela, gustó en general a la gente, pero recibí duras críticas de los actores principales. Y eso también me llevó a mí a odiar el corto, a odiarme a mí como directora. Aquí estoy compartiéndolo para intentar superarlo. En este capítulo Julia habla mucho sobre las escuelas, las universidades artísticas, en el apartado del poder de la Torre de Marfil. Otra causa de mi bloqueo creativo fue haciendo el máster, porque las técnicas que se utilizaron para enseñar no eran ni mucho menos las mejores. Cogí algunos apuntes de lo que dice Julia. En una escuela o universidad donde la vida intelectual se construye sobre el arte de la crítica, es decir, sobre la deconstrucción de una obra de creación, el arte de la creación en sí misma encuentra pocos apoyos, comprensión o aprobación. La mayoría de los académicos saben cómo desmontar algo, pero no saben cómo montarlo. Es muy interesante todo este apartado. Julia, como profesora, nos cuenta su triste experiencia de que muchos creadores de talento se vieron intimidados de forma temprana e injusta por su incapacidad de adaptarse a unas normas que no eran suyas, que no eran para ellos. Sin herramientas específicas y sin un ego suficientemente fuerte, muchos artistas dotados languidecen durante años bajo las señales de estos golpes. Y entonces ya nos avergonzamos por nuestra falta de talento, por la grandilocuencia de nuestros sueños. La mayoría de los jóvenes artistas que les pasa esto, como a mí, terminan canalizando sus dotes en empresas comerciales y luego ya olvidan sus sueños de hacer trabajos más originales. Me lo he puesto aquí en grande. El artista debe ganar autonomía a costa de mentores malignos. No considero que mis profesores fueran malos como tal. Simplemente creo que cuando eres un artista frustrado, la única salida que tienes es ser profesor. Si tu sueño no es ser profesor, si no tienes una vocación para ser profesor, no quiero ser yo quien lo diga, pero es complicado que los alumnos conecten contigo. Y más si le estás enseñando algo artístico, algo que tiene alma. Y si has perdido tú esa esencia de tu alma artística y está llena de frustración, pues no creo que ese canal esté como muy sano, ¿no? Para enseñar a jóvenes artistas a crear desde un lugar sano y un lugar bondadoso. Y pues todo esto nos lleva un poco a que muchas veces como artistas intentamos sabotearnos cuando se nos ofrece una oportunidad, o igual tenemos otros planes o no tenemos la autoestima suficiente como para aceptarlo y lo rechazamos esos proyectos y son esos proyectos los que luego nos atormentan, esas oportunidades perdidas, ¿no? Así que hoy, pues contando todo esto, por el mero hecho de contar nuestras pérdidas, pues inicia el proceso de sanarnos. También nos habla de la ganancia disfrazada de pérdida. Siempre he hallado aquí una cosa que dice Julia, es súper importante, y es que todo está en cómo lo cuentas. Es como, vale, ¿cuentas tu pérdida? Ok, has perdido esta oportunidad. ¿De qué puede servirme esta pérdida? Porque Julia nos hace pensar cuando perdemos algo, cuando perdemos una oportunidad, ¿de qué nos puede servir esta pérdida? ¿Hacia dónde dirige nuestro trabajo? Cuando abandoné el cine, me acuerdo que me preguntaba todo el rato, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Con las ganas de comerme el mundo que tenía, con el talento que creía que tenía, con la juventud que tenía. ¿Por qué yo? ¿Por qué tenía que abandonar yo? ¿Por qué de todas las personas en el mundo yo tenía que abandonar mi arte? Julia lo que nos dice es que en vez de preguntarnos ¿por qué yo?, es mejor preguntarnos ¿y ahora qué? Y creo que me voy a tatuar esa frase aquí en la frente. Bueno, no, en la frente no porque no se me vería, pero es una frase que me ha hecho reflexionar mucho esta semana y joder, porque tiene razón. Que si yo quiero vivir de manera creativa, nos tenemos que preguntar todo el rato ¿y ahora qué? No por qué yo,
y preguntarme esta semana y el ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ha hecho que esta semana haya tenido no solo una cita artística, sino varias mini citas artísticas. Por ejemplo, hice un collage que está basado en una revista de Cézanne. ¿Y os acordáis que os dije que quería hacer un cuaderno de otoño? Pues he recuperado este scrapbook que tenía con varias entradas de museos y demás. Y bueno, pues como he venido a este parque, pues he empezado a coger hojitas y las he ido pegando aquí en el scrapbook junto a todas las entradas de museos que tengo. Esto como que cada día es un poquito más creativo que el anterior. Otra de las cosas que nos gusta hacer para no poner en práctica nuestro arte es pensar en las probabilidades de éxito. En una carrera creativa, pensar en las probabilidades es básicamente beber veneno emocional, porque nos roba la dignidad del arte como proceso y nos pone a merced de poderes que imaginamos ahí fuera. Nos lleva otra vez a pensar de qué vale, de qué nos vale hacer nada, en vez de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Rellenar la instancia básicamente significa que tenemos que trabajar con lo que tenemos, en vez de quejarnos de lo que no tenemos. Y es que las pequeñas acciones nos conducen a grandes movimientos en nuestra vida creativa. Me estoy agobiando un poco con lo de tener que hacer un vídeo semanal. Y me lo he tomado esta semana un poco también con la filosofía esta de realizar una pequeña acción diaria en lugar de abandonarme a las grandes preguntas de qué sirve todos estos vídeos, de qué sirve contar todo esto si no lo ve nadie, de qué sirve esta constancia, de qué sirve los vídeos semanales. Pero es que los cambios suceden poco a poco. Y yo con cada vídeo, aunque a veces me cueste, llega el momento de subirlo y digo, quiero hacer otro. Y hacerlo poco a poco, realmente, poco a poco, cada día un cachito, me está ayudando a hacer los vídeos semanales. Voy un poco tarde subiéndolos, la verdad, porque empecé subiéndolos los lunes y ahora los subo los miércoles. Pero igualmente, que sean 2 días tarde, los estoy haciendo con el corazón. Estoy haciendo todos los días un poquito y cada vez que miro para atrás y veo todos los vídeos que ya he hecho, que ya son 8 en 2 meses, digo, wow. Así que sí, hacer un poquito cada día algo creativo. A veces parece que al principio poco a poco y luego te das cuenta y has avanzado tanto. Esta semana hemos elegido 5 afirmaciones para ratificar nuestro derecho a poner en práctica nuestra creatividad. Así que os voy a leer las mías. Soy una buena persona y una buena artista. Mi creatividad es apreciada. Ahora me trato a mí misma y a mi creatividad con más generosidad. La creatividad es una bendición que acepto. Ahora acepto la esperanza. Esta semana también hemos hecho todos los días las páginas matutinas y como ya os he dicho, no he tenido solo una cita artística, sino que he tenido varias. Y bueno, aparte del collage que he hecho, he visto la película de Frankenstein. Se me están poniendo los pelos de punta solo de pensarlo. La peli de Frankenstein ha sido un antes y un después en esta rehabilitación creativa. Quitando que la obra de Frankenstein es una obra de arte de Mary Shelley que trascenderá esta vida y las siguientes, la película que ha hecho Guillermo del Toro me ha llegado tantísimo al alma y me ha devuelto una sensación que había perdido hace muchísimo tiempo. Y las conversaciones que han surgido después de ver esta película con mis compañeros que también han visto esta película y que son aficionadas del cine, es que todo eso me ha devuelto un poco la pasión que yo tenía y estoy deseando volver al cine a verme un montón de pelis más que tengo pendientes con las que he hablado con mis compañeros y con mis amigos, ¿no? De películas que están volviendo a hacer sentir a la gente. Tengo pendiente la película de los domingos, la nueva de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, así que sí, totalmente ver Frankenstein ha sido algo totalmente extraordinario de esta semana, que me ha ayudado muchísimo en mi rehabilitación creativa. Y otra cosa que ha pasado es que he conocido a Andrea Compton, madre mía. Yo creo que le tuve que parecer subnormal o algo, porque colapsé. O sea, obviamente no tenía pensado yo conocer a Andrea Compton, ¿sabes? Esta semana. Y de repente, bueno, si no lo sabéis, para mí Andrea Compton ha sido un referente. Y bueno, me he criado con ella en YouTube y la he seguido desde que empezó, básicamente. Entonces, al conocer a Andrea Compton, con la que he vivido toda mi pasión de The Walking Dead, con la que he vivido mi pasión cinematográfica, hostia, pues conocerla en este momento, en la misma semana en la que el cine ha vuelto a darme esa sensación de placer, esa sensación de plenitud y de que es todo lo que está bien en la vida, es como que me ha parecido muy extraordinario y no se me va a olvidar jamás.
Yo creo que lo que más he hecho esta semana es dar paseos mientras escucho música. Me he escuchado el nuevo disco de Rosalía, pero es que también me he escuchado el nuevo de Fernando Costa, Dolor de Barrio, que también me ha gustado mucho. Y algo extraordinario que ha pasado esta semana, me han leído las manos. La quiromancia es algo que estoy empezando a descubrir ahora, me parece súper curioso y la verdad que me he sorprendido bastante de todo lo que ha sacado de mí, solo viéndome en las dos manos. Y una de las cosas que me ha dicho en la lectura, que qué pasa con el canto. Tienes aquí un gran poder, ¿no?, en la voz. Y yo, perdón, esta persona que me lee la mano me recomienda que vaya a un curso de oratoria, ¿no?, a que dé importancia a mi voz. Pues sí, pues igual tengo que investigar un poquito, ¿no?, y enamorarme un poquito más de mi voz. ¡Qué fuerte! En general ha sido una semana tranquila, pero han pasado cosas muy emocionantes. Está siendo un viaje increíble. Esta semana también he estado organizando todo lo que va a ser mi gran cita con el artista en Florencia, que me voy en 2 semanas. Estoy nerviosa, estoy con ganas, creo que va a ser muy especial y me va a dar mucha pena que se acabe este curso. Me está brindando tantísimas cosas. Muchísimas gracias por haber estado otra semana conmigo y nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho y crear mucho más.